pero nos hubiera gustado, siempre normalmente tenemos 4 invitados. Y yo trato de tener siempre un representante de cada partido político. Héctor Pérez hoy está aquí en calidad de militante del Partido Liberal, porque en la segunda hora vamos a analizar este tema del juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. Al igual, aquí nos acompaña don Germán Espinal, militante del Partido Libre. Darwin Ponce es independiente como analista de temas vinculados con protección al consumidor. Hasta este momento, hoy domingo, es la única del gobierno que se ha pronunciado. Ha dicho la designada presidencial: sabemos que el aumento en los combustibles está afectando el bolsillo de las familias hondureñas, no lo ignoramos. Me parece bien que de entrada acepte la responsabilidad del gobierno. Dice en un segundo párrafo: este incremento responde a factores internacionales, el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como país importador, no está aislado de esta realidad. Valóreme, déjenme ahí en pantalla este mensaje que me parece bastante interesante de la designada presidencial. Pero valóreme, Darwin Ponce, esto que dice la designada: este incremento responde a factores internacionales, el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como país importador, no está aislado de esta realidad. Es una verdad a medias, ¿verdad? En un 50% esa verdad, porque el otro 50% corresponde a los impuestos. Y eso no lo menciona. Como buena política, no lo menciona. Recuérdeme, ¿a partir de cuándo en Honduras se comenzó a implementar ese impuesto a los combustibles? El detalle no lo tengo muy claro, pero fue hace ya varios años. Antes se tenían varios impuestos al combustible y se unificó en uno solo. Tiene un nombre bastante largo, por cierto, el impuesto a los combustibles. Tiene que ver con la parte de vialidad, pero lo dejaron en un impuesto único. Y le llamamos nosotros un impuesto regresivo, porque todos los hondureños pagamos el mismo precio por el galón de combustible, no importa nuestro salario. Ok, dice seguidamente la designada María Antonieta Mejía: pero lo que sí está bajo nuestro control es cómo respondemos. Este gobierno está actuando, número 1, vigilando la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación y escasez. ¿Estará pasando esto? Bueno, eso es una tarea que ni siquiera deben anunciarla como un logro, porque es parte de la responsabilidad de la Dirección de Protección al Consumidor y a la Fiscalía. Yo recuerdo que el anterior director de Protección al Consumidor del Partido Libre tuvo la característica de que fue bastante agresivo en el tema de vigilancia. Yo siempre aprecié eso, pero no es algo que se deba aplaudir. Entonces, como aplaudir porque se está haciendo el trabajo que se debe hacer. Es una obligación. Es una obligación que tienen, sí. Y permanente. Sí. Y como bien dijo el abogado Pérez, no se ha visto mucho en los últimos días, y es una realidad. Bueno, que el director de aquel momento salía a los mercados, pero el propio ministro de Industria y Comercio no sabía cuánto costaba la libra de pollo. Eso fue desafortunado por parte del gobierno en aquel momento. Número 2, dice: implementando medidas para reducir el impacto en el transporte y los productos básicos. ¿Se estará haciendo? Pues no se han visto esas medidas. Yo creo que una medida que yo le recomiendo al gobierno es que saque a los agentes de tránsito o de vialidad de los salones de belleza donde se encuentran limpiándose las uñas y haciéndose pedicures y manicures, y que los ponga a trabajar, porque usted a las 7 de la noche va al centro de Tegucigalpa, no hay un agente de policía, no hay un agente de tránsito. A las 2 de la mañana usted no encuentra un agente de tránsito en ningún lugar de Tegucigalpa, y me imagino que en ningún lugar de San Pedro y otras ciudades importantes. Entonces, antes, hace unos años, los agentes de tránsito trabajaban en las vías más congestionadas para ayudar a aliviar el tráfico, que eso sí está afectando enormemente el bolsillo de los hondureños. Esas enormes filas de carros que se forman a todas horas en Tegucigalpa. Esa es una medida que sí podríamos aplaudir y que tampoco la están implementando. Bueno, número 3, absorbiendo el 50% del impacto del alza para proteger directamente a la población. Que nos muestren la partida presupuestaria, el renglón y de dónde procede esos fondos, y le vamos a creer, aunque de todas maneras
el Estado no posee dinero, tiene que sacarlo de algún lado. Y yo creo que si son capaces de seguir con un proyecto como el trencito, le digo yo, el trencito de la corrupción, ya se gastaron más de 1.100 millones de lempiras y no hay ni un carril, ni un riel puesto. Entonces yo creo que podrían dirigir dineros para realmente apoyar este tema de rebajar los impuestos. Bueno, número 4, impulsando modalidades virtuales en el sistema educativo y teletrabajo en algunas dependencias del Estado para reducir la movilidad y el gasto en combustible. A propósito, a partir ya de mañana lunes se regresa a la normalidad en los centros educativos. Yo les digo, yo vengo de tierra adentro y para mí esta medida ha sido desacertada, porque nuestros jóvenes en tierra adentro son de escasos recursos y si sus padres tienen para darles una recarga semanal, hasta mucho. Darwin. Esa es una medida, yo digo, jalada de los cabellos. Cuando se castiga al consumidor por acciones que el gobierno debería de tomar, me parece que son, como bien dice usted, desacertadas, porque la demanda de combustibles es una demanda que se llama, en términos económicos, demanda inelástica. El que usa 200 lempiras de combustible para hacer sus mandados al día, va a seguir gastando la misma gasolina, porque necesita hacer los mismos mandados al día. Y luego, ¿qué pretenden? ¿Rebajar la factura petrolera? Les doy una mejor recomendación, aunque yo no soy partidario de las energías, como yo les digo, energías maricas, energía eólica, energía solar y otras energías, porque no tienen potencia. Pero si el gobierno apoyara a los empresarios y a los transportistas y cambiaran su flota por automóviles o camiones o buses eléctricos, creo que en un 15%, 15% de la flota de transporte en Honduras fuera de movilidad eléctrica, Honduras estaría ahorrando más de $500 millones en factura petrolera. Esas son soluciones. Muy bien. Quitamos ya el mensaje de la designada presidencial María Antonieta Mejía. Vamos a colocar ahora en pantalla los mensajes de don Dante Mossi, porque ya va a terminar su comparecencia Darwin Ponce y ahora, ¿qué hacemos? También hay que ser creativos en el tema ¿qué hacemos? Aunque la gran decisión final la tiene el gobierno de la República, el Ejecutivo. Aquí tengo a un militante del Partido Liberal, don Héctor Pérez, y también a un militante del Partido Libre, como lo es don Germán Espinal, como analista. Pero como analista. Muy bien. Dice don Dante Mossi que no se anuncia ninguna medida de mitigar el impacto en los fletes, fertilizantes, alimentos para los pobres, electricidad o salario mínimo. Nos condenan a tasas. Vamos a quitar un poquito la pestaña para que dice, nos condenan a tasas de interés al alza y depreciación de la moneda. Don Germán, ¿cómo valora esta medida que está anunciando don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica? Bueno, primero, contento de participar con los amigos con mucha autoridad. Darwin lo ha hecho de manera adecuada y usted dirigiendo este programa. Y Dante Mossi, pues presidente del banco, fuimos compañeros de trabajo en el Banco Mundial. Y él ha tenido una iniciativa importantísima, que es lo que se ha referido a Darwin, que tiene que ver con la introducción de esta iniciativa de mover el parque de transporte vía los motores eléctricos. Ha sido una iniciativa muy, muy modesta, pero ahí anda él con sus carritos, ahí las tiene a la salida del sur, en el mágico Durazno de los Carías. Y creo que esto ya lo explicó muy bien Darwin, el impacto que tendría, 500 millones no es despreciable. Y por supuesto, yo diría que estamos viviendo en una sociedad de poca control ciudadano y de un Estado débil. O sea, por mucho esfuerzo, yo participé de Darwin cuando fue ministro de Economía, Delmer Urbicio Pantin, yo era director de cooperación para el Estado y ahí pues conocimos la regulación de la famosa estructura de precios del combustible a nivel nacional, ¿va?
que era una manera mágica de decir lista de precios, para no ser más claro, ¿verdad? Porque el pueblo entendía cuál era el listado de los precios de los combustibles por los tipos que se tienen y sobre todo que le toca mucho al del interior, que es el queroseno, el gas, que es con el cual mueve su estufita y al cual se ha ido a refugiar ahorita en este momento. Cuando uno va a las aldeas, no hay otra opción más que esa. Y luego el Estado, desde esa época, en una de las reuniones que yo asistía, ahí por la peatonal, estaban los empresarios de dueños de las empresas petroleras y proyectaron, se usaba todavía, ya no se usaba mucho el data shop, la estructura de precios, ¿verdad? Y de repente aparecían 3 centavos de dólares que nadie daba cuenta. Bueno, y esos 3 centavos de dólares, preguntó del don Delmer Urbizo Panti, que en paz descanse, un directo amigo, ¿qué es? ¿Pero de dónde estaba? Que eran llegábamos como a 60 lempiras por esa cosa. Y bueno, y los de las compañías, estaba ahí Chevron, Shell, el que estaba ahí por Camosa, pero nadie decía nada, pero todos se quedaban viendo, y al final el ministro presionó y dijeron, no, es que esos 3 centavos de dólares son de un fondo que lo manejaba el presidente, y de ahí le ayuda cuando se enferma alguien, cuando se casan, le dan un regalito, y todo el mundo se quedó asombrado de esos 3, pero eran millones, no era un famoso fondo petrolero. Por lo menos ahí pues se dijo, bueno, pero entonces esto hay que quitarlo. El presidente Reina ordenó rápidamente que si eso existía y no había ninguna justificación que lo diera, se había que quitarlo. Entonces digo esto porque frente a este Estado nuestro, es un Estado débil que no ha tenido capacidad de enfrentar a las compañías transnacionales, y si alguien se atreve a medio tocarlos, no sigue gobernando, es la verdad. Ok, muy bien. Abogado Héctor Pérez, vamos a colocar siempre en pantalla estos mensajes porque yo siento bastante responsabilidad en las opiniones de don Dante Mosic, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. El caso particular del Partido Liberal, ¿debería hacer alguna propuesta en razón de lo que dice alguien tan respetable como don Dante Mosic? Abogado Pérez. No, claro, estamos de acuerdo que X ya lo había mencionado, muy oportuno, una persona bien, ella como lo confirmó aquí el licenciado, experta en esta materia. Creo que desde el Congreso Nacional la bancada del Partido Liberal tiene que impulsar medidas que vayan directamente a la economía de las personas más pobres. Por ejemplo, en la luz. O sea, supuestamente ya se está subsidiando un porcentaje de la energía, de las casas, de la luz. Pero también otra medida que perfectamente el Partido Liberal puede impulsar es que si usted no paga al último de mes la luz, todas las facturas se la cortan. Se la cortan y le cobran intereses y más la reconexión. ¿Qué pasaría si viene y hace un abono que le dé la posibilidad al usuario que haga un abono de un 50% de la factura de ese mes y el resto 50% se le vaya acumulando? Sí, porque a partir de este mes de abril viene un incremento del 10.49. Yo estoy pagando 1.600 lempiras. Mire, nosotros los liberales siempre nos enfocamos en el usuario, en la persona pueblo. ¿Qué pasaría? Se está subsidiando a la energía, ¿correcto? Sí. Pero usted sabe... 3 millones de personas. Usted sabe que hay empresas y maquilas que están... robando. No, están robando. Están robando. No, claro, pero aparte de eso, licenciado, se han ido a instalar a residenciales y a colonias. Sí. Y entonces el medidor les abarca como una residencial o un domicilio de una colonia. Entonces el gobierno está pagándole el subsidio a estas empresas que están generando y no lo trasladan al... O sea, lo que estoy diciendo yo, por una desorganización urbana que vivimos hoy en día y que la alcaldía es responsable, ¿Por qué? Y voy a repetir esto, hay colonias y residenciales que hay maquilas completas que están laborando dentro de en San Pedro Sula. ¿Y cómo es posible que supuestamente ya el medidor le sale que es una casa de una familia, una residencial, y es una empresa y está abarcando el subsidio? Una maquila. Una maquila, pues. O sea, también son métodos
que uno puede ahorrar cantidades millonarias, porque en Tegucigalpa eso es algo muy normal, muy normal. Incluso se están metiendo ya a las residenciales que prohíben los patronatos, pero no les interesa y están metidos ahí. Bueno, con este comentario que publica don Dante Mossi, dejemos el que está publicado en negro, ya viene la cosecha de primera. Don Dante, en el anterior, él hace una observación sobre el tema de los fertilizantes. En el tema de los fletes ya hay un anuncio de una posible paralización para esta semana. En el tema de alimentos, toda la cadena alimenticia ya está aumentando precios en sus productos. La electricidad, la CRE nos despachó en Semana Santa con un incremento del 10.49%. Y en el salario mínimo ya empezamos abril y todavía no hay un acuerdo entre la empresa privada, los obreros, con la mediación del gobierno. Voy a aprovechar estos últimos 8 minutos al amigo Darwin Ponce para que nos diga qué hacer. Publiquemos también en pantalla el mensaje que ha escrito en X el diputado liberal Rachid Mejía, que es lo que han venido proponiendo varios diputados del Congreso Nacional. Dice Rachid que esta semana estaré presentando la moción para... o sea, no es moción. Yo no creo que para hacer algo en el tema del impuesto, o sea, no es una moción, Rachid. O sea, no es el procedimiento parlamentario. Las mociones son exhortativas. Por ejemplo, para que la CRE se presente al Congreso y explique cómo se está haciendo ese ajuste del 10.49. Dice Rachid, esta semana estaré presentando la moción para reducir los impuestos al combustible de forma temporal como medida de alivio al pueblo hondureño. Espero contar con el apoyo de todas las bancadas, ya que esto realmente será un beneficio para todos los hondureños. Lo presentó creo que 2 semanas antes de Semana Santa, alguien del Partido Libertad y Refundación, y creo que dentro del Partido Nacional también ha existido esta iniciativa, nada más que como Libre y el Partido Nacional son partidos muy verticales, están esperando lo que diga su élite. No así en el Partido Liberal, que es un partido horizontal. Darwin, ¿qué hacer para mitigar el impacto en el precio de la canasta básica? Todo lo que ha dicho don Dante Mossi, lo que propone el diputado Rachid Mejía y también usted como analista en temas de protección al consumidor. Bueno, yo quiero decirle al diputado Rachid Mejía que no pierda ese ímpetu que tiene y que la juventud le concede para hacer este tipo de trabajo a favor del pueblo. Pero sí le quiero animar para que se informe un poquito más, porque la última vez que habló de los impuestos a los combustibles, creo que no estaba muy bien enterado. Yo le quiero animar a que se adentre un poquito más en el tema del valor de los impuestos a cada uno de los carburantes para poder hacer un proyecto que esté adecuado. El Congreso es el único que puede poner y quitar impuestos, y creo que es correcto, pero creo que tiene que hacer más que todo un proyecto. Proyecto de ley. Proyecto de ley. Entonces, en ese sentido sí lo animo a hacerlo. Ahora, en el tema de cruzar los valores hacia el alza de los carburantes y de la energía eléctrica, como ya está anunciado, es muy poco lo que se puede hacer. Esto se llama inflación. La inflación tiene... Fenómeno económico. Es un fenómeno económico y tiene muchas aristas. Hay inflación por incremento en los commodities, que se le llama, o hay inflación porque los gobiernos imprimen moneda sin tener respaldo, y hay un montón de otras formas de generar inflación. Pero en este caso particular, la inflación sí es una inflación que viene de dos fuentes, que es inevitable que la inflación se presente. Yo me atrevería a decir que si seguimos en esta vorágine galopante de incrementos a los combustibles, bien podríamos llegar a las 2 cifras de inflación rápido. O sea, va a generarse una inflación galopante, y eso no le conviene a un gobierno que recién acaba de entrar. No le conviene. Tiene que tomar medidas inmediatas, urgentes, heroicas, podría decir yo, dejar de estarse
poniendo cortinas de humo con otros temas que no son los temas más importantes actualmente, y tomar el toro por los cuernos. Y tomar el toro por los cuernos para nosotros se llama una reducción drástica en los impuestos que percibe el Estado y buscar, como ya dije, otras fuentes de ingreso que puedan aliviar esa falta de ingreso que dejaría de percibir por concepto de esa rebaja de impuestos. Algunos sectores piden la desaparición de ese impuesto. Yo no creo que eso sea factible. Eso sería ser demasiado populista también. Exacto, porque en todos los países del mundo el combustible tiene impuestos. Y la otra cosa que hay que ser muy cuidadosos es con esa narrativa que le mencionaba yo al principio, que Honduras tiene el segundo país con los precios del combustible más baratos en la región. Vamos a coloquemos en pantalla, compañeros en producción, la tabla que les compartía, porque es válido, dentro del análisis, es válido exponer cómo están los precios en los demás países. No, la tablita de Centroamérica. La tablita de Centroamérica, porque a nivel de Centroamérica, Honduras es el segundo país, solamente después de El Salvador, donde están los precios de los combustibles, diríamos nosotros, más baratos. Es válido, porque si no, esta es la narrativa que utiliza el partido de gobierno, es decir, bueno, en todo el mundo se están ajustando los precios de los combustibles, pero en Centroamérica somos el segundo país que tiene los combustibles más baratos. Darwin. Bueno, válido es decir la narrativa. Ajá. Que sea real, no. ¿No es real? No, porque Panamá, por ejemplo, tiene un ingreso per cápita que nos supera 9 veces al ingreso del hondureño. De la renta calerera. El Salvador casi nos dobla en ingresos. Costa Rica, no digamos. Guatemala, no digamos. El único con que competimos es con Nicaragua. Entonces, no podemos utilizar esa narrativa en un país que es el segundo país más pobre de toda América, después de Haití. Incluso Nicaragua nos gana. Entonces, no puede decir usted, tenemos los combustibles más baratos cuando el hondureño no tiene la capacidad de comprar ese galón de combustible como lo tiene el panameño, el costarricense o el salvadoreño. Entonces, eso se llama poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo del hondureño es mínimo. Estamos en penúltimo lugar de la región. Bueno, eso no lo dice el gobierno. Bueno, pero hagámoslo de esta manera, Darwin. Es cierto que en números reales es Honduras el segundo país que tiene los precios de los carburantes más baratos. Pero es Honduras, junto con Nicaragua, los dos países que tienen el menor poder adquisitivo de Centroamérica. Entonces, para el hondureño es mucho más caro. Correcto. Comprar un galón de gasolina súper que para el Salvador. Correcto, ahí es muy válida esa apreciación. Muy bien, tengo 2 minutos para un mensaje final. Darwin Ponce. Bueno, hay 3 cosas que el gobierno debería empezar a hacer. Uno, yo sugeriría crear un fondo petrolero de alivio. Eso funcionó en tiempos de Callejas, lo único que como buenos políticos todo lo corrompen, pero podríamos confiar en que pudieran crear un fondo petrolero para alivio de estas situaciones. 1, 2, crear una reserva estratégica nacional. Ya hay proyectos sobre ese tema para poder tener una reserva de unos 60 a 120 días y poder aliviar el tema cuando los combustibles estén a la baja en el mercado internacional. Y tercero, presionar a estas empresas, ya que nosotros no somos capaces de poder importar combustibles, porque dependemos de la segunda premisa que acabo de decir, a hacer compras a futuro, a las empresas que importan combustible, hacer compras a futuro por lo menos de 3 a 6 meses, y si no, estas empresas no tienen plata, pues que el gobierno apoye en ese sentido para poder asegurar precios y que no estemos en una situación de esta naturaleza. Y por último, nosotros como organización siempre hemos sido críticos, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, desde cuando Carlos Roberto Reina nos dio la personería jurídica, cuando era, creo que estaba en gobernación, si no me equivoco. Sí, sí. Desde el 2007 a la fecha hemos sido críticos de los gobiernos
porque es importante que los gobernantes sepan que no tienen poder absoluto y que vamos a estar nosotros siempre con el dedo sobre la llaga cuando hay temas que afectan directamente a los consumidores. Muy bien. Darwin, yo quería hacerle una... ¿Ustedes han identificado que hay especulación o hay contrabando de gasolina de algunos países de Sudamérica y el Caribe? Que eso estuvo en el periodo que usted acaba de señalar, hubo ese contrabando. No sé. Barcazas que vienen del Atlántico, que vienen del sur y que andan con precios que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, de hecho, se especula internamente con carburantes como por ejemplo en Islas de la Bahía. Y México, por ejemplo. En la Mosquitia, eso es conocido. Ahí hay depósitos de... Sí, hay depósitos. Pero en este país, como le digo, la corrupción es tan grave que aquí se comercia, se trasiega desde quesillos de Nicaragua, frijoles de Nicaragua, pasa el quesillo para El Salvador, por ahí alguien me dijo que algunos personeros que trabajan cuidando fronteras... Honorables diputados. Se han vuelto ultramillonarios. Con queso. Haciendo la vista gorda de trasiego de muchos productos. Sobre todo de Nicaragua. Exactamente. Entonces, muy bien, solamente para un insumo nuestro y también de los amigos televidentes, yo me estoy auxiliando de la inteligencia artificial. Me dice aquí la inteligencia artificial que actualmente en Honduras, en temas de impuesto a los carburantes, por la gasolina super, se está cobrando 99 centavos de dólar, que son 24.56 lempiras. Por la gasolina regular, 83 centavos de dólar, que son 20 lempiras con 59 centavos. En el diésel se está cobrando 17 lempiras con 86 centavos, que son 72 centavos de dólar. Miren qué valiosa es la inteligencia artificial. Bueno, de esta manera despedimos a nuestro amigo Darwin Ponce, analista en temas de protección al consumidor, porque va a comparecer a otro medio de comunicación. Me quedo en la segunda hora hablando sobre estas iniciativas de juicio político por parte del Partido Nacional en contra de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. También es un tema que está en la agenda mediática. Ya volvemos.